Abelardo Díaz. Muy buenas tardes, señora vicepresidenta, muy buenas tardes, colegas parlamentarios. Yo creo que aquí nadie ha dicho que los bonos de Venezuela son bonos basura, pero lo que sí es cierto es que estos bonos han sido soporte para la colocación de bonos basura como los argentinos o los bolivianos, que sí son bonos basura, y los venezolanos hemos sido soporte para la colocación de esos bonos. Pero yo quiero repetir textualmente una frase que dijo el compañero parlamentario William Dávila, cuando dijo: cuando veas las barbas de tu vecino arder, las bandas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que yo quiero aprovechar esta situación, ciudadanos parlamentarios, para que también en Venezuela se revise qué está pasando con nuestra gran deuda. Venezuela está hipotecada completamente a los chinos y yo quiero que tomemos como referencia esta situación para que se nos explique a los venezolanos cuál es la situación de la deuda tan enorme y tan grande que Venezuela tiene con China, al punto tal que ya los hijos de Venezuela de los próximos 10 años ya nacen endeudados, ya nacen hipotecados con el gobierno chino ante esa mala política económica que ha representado esta revolución en Venezuela. Yo quisiera que en este acuerdo de los bonos buitres, porque parece que hay buitres en Argentina, pero también parece que hay muchos buitres en Venezuela, y yo quisiera que en este proyecto de acuerdo se pudiera también introducir un punto para que se nos dé explicación también sobre las grandes estafas que han significado los acuerdos alimentarios de exportaciones y de importación entre Argentina y Venezuela. El pasado miércoles, ciudadana vicepresidente, fuimos al Ministerio Público a solicitar una investigación para que a los venezolanos se nos diga por qué en un convenio de cooperación alimentaria entre Venezuela y Argentina, Venezuela está pagando las toneladas de arroz paddy y de maíz con un abultado sobreprecio que llega en el caso del arroz al 30% y del maíz al 80%. Yo considero que eso tiene que investigarse y nosotros formalmente solicitamos esta investigación, aunque algunos la hayan desconceptualizado. La solicitamos porque es que aquí hay buitres, diputados, en esta comercialización de alimentos, en esta estafa, en esta venta de alimentos y de granos de Argentina a Venezuela con sobreprecio. Hay buitres que están robando a este país. En esta revolución se están robando el dinero de la importación de la comida de los venezolanos y eso el Ministerio Público tiene que revisarlo. Por eso a mí me gustaría que ya que ustedes van a aprobar este acuerdo para hacerse solidario con la Argentina, a mí me gustaría mucho que el gobierno argentino también se pronunciara contra esta estafa en Venezuela con la importación de alimentos desde ese país. Yo quisiera también que el gobierno de Argentina nos explicara en todo esto por qué se redujo la frecuencia de los vuelos de aerolíneas argentinas a nuestro país, cuál es la consecuencia, por qué está pasando esto. Pero repito, yo quiero que se nos informe qué está pasando con este megaguiso en la importación de estos granos. Aquí hay corrupción. Yo le pido a la señora fiscal que se pronuncie y por eso nosotros solicitamos la investigación del exministro de la alimentación, el señor Félix Osorio, que fue el firmante y fue el responsable de estos acuerdos en materia de importación de estos granos. Señora vicepresidente,
nosotros presentamos pruebas muy importantes ante el Ministerio Público. Aquí hay una empresa llamada Vignati, argentina, que logró el monopolio exclusivo de la importación de arroz para Venezuela, siendo una empresa que ni siquiera, señora vicepresidente, se dedicaba en su actividad principal a la exportación de ese rubro. Entonces yo creo que esto debe revisarse y dentro de estos acuerdos, dentro de estos proyectos, creo que también debe revisarse todos estos temas y la Argentina debe también respondernos. El gobierno argentino no debe callar, yo creo que debe hablar y debe decirnos qué está pasando y por qué nos están vendiendo el arroz y el maíz con un sobreprecio que oscila el 80% en detrimento del Estado venezolano. Y yo me quiero adelantar, señora vicepresidente, porque tiempo es lo que tienen. Ya va, diputado, ¿va a hablar de los bonos o no va a hablar de los bonos? Ah, por favor, remítase, ya no le queda tiempo, se tragó todo el tiempo. Redondee porque ya se terminó su tiempo. Solamente para adelantarme a la respuesta que me va a dar el diputado que viene en el próximo turno, que es la respuesta que me han dado aquí durante los últimos 3 años. El diputado que viene va a decir que yo no tengo moral para hablar de corrupción porque en el estado Táchira hubo un caso con una nómina hace años. Yo quiero pedirle al diputado que investigue esto. En el Ministerio de Asuntos Penitenciarios hay Tiempo, diputado. Tiene palabra el diputado Sanguino.